tal? Mi nombre es Carlos y bueno, en el día de hoy les voy a comentar un tema el cual se habla mucho en las redes sociales y en los foros acerca de qué cheat utilizar en la Unión Europea. Bueno, no sé, pregunta a un usuario que quiere conocer algunos países de la Unión Europea y bueno, tiene esa inquietud porque necesita comunicarse ya sea con un familiar o estar en contacto a través de sus redes sociales, ¿sí? Bueno, puedo decirles de dos compañías principales. En este caso tenemos a Orange y Vodafone, que ofrecen el servicio de internet, bueno, lo que es datos y llamadas a través de un chip, bueno, que es el que conocemos, la misma SIM card, y lo pueden encontrar bueno, ya sea en los kioscos o market que encuentras en cada ciudad. En realidad es muy fácil de encontrarlos. Es más, si llegas al aeropuerto, en el aeropuerto mismo lo puedes comprar. Bueno, dependiendo de diferentes las zonas, pero en cualquier lugar no es muy complicado conseguir un chip de internet. En realidad es muy fácil. Bueno, los paquetes de datos, eso depende, en este caso depende de los días que vayas a estar en Europa. Y bueno, otro dato que es adicional es, y bueno, que es muy interesante saberlo, es que cuando te mueves en Europa necesitas mucho utilizar la localización de algún lugar y necesitas internet, bueno, para llegar a ese punto de interés, a ese, no sé, a ese monumento, a ese restaurante que estás buscando, lo que sea, ¿sí? El uso, el uso del GPS te consume mucho internet, ¿sí? Entonces, bueno, es recomendable que utilices mapas sin conexión, ya sean los mapas de Google o utilices otras aplicaciones como Maps.me, en la cual puedes descargar los mapas de las ciudades que vayas visitando. Bueno, también preguntan si se mantiene el mismo número. No, es un chip completamente diferente, por lo cual tendrás que sacar el chip que lleves de tu ciudad de origen y cambiarlo. Tener en cuenta que hay que activar el roaming y bueno, el uso de datos para que se pueda utilizar el servicio. En caso de que insertes el chip y el servicio no funcione, pues desactivar los datos, volverlos a activar, reiniciar el terminal y bueno, de esta forma se soluciona. Y aclarar también que el teléfono debe estar liberado. Bueno, como recomendación, entre estas dos empresas que les comento, elegiría Vodafone. Escuché comentarios de Orange, he escuchado comentarios que en algunos países no funciona muy bien, por ejemplo Bélgica. Bueno, yo lo utilicé en muchos lugares, en muchos países, y la verdad Vodafone me funcionó muy bien. Utilicé un plan de 20 euros por 2 gigabytes de internet, lo cual para 20 días es suficiente. Hay otros planes de 30 sobre 30 euros, bueno, depende de lo que vayas a utilizar. Te recomiendo que trates de medir bien el uso de los datos, bajar mapas online, offline. Si vas a publicar un video en internet, que de pronto sea un video grande, si podés utilizar el internet ya sea del hotel donde te estés hospedando o del lugar donde te estés hospedando o de algún restaurante que tenga wifi. Bueno, así le darás un uso más eficiente a los datos. Y bueno, más que todo sería eso. Hice el video porque bueno, es un tema que lo preguntan mucho, y si tienen alguna duda, bueno, podrían escribirla en los comentarios
También les escribo los links de las páginas de las compañías principales de internet, y bueno, cualquier consulta adicional estamos al tanto. Gracias.